Bueno, retomamos, último tramo, digamos. Em, Algo que no hablamos, pero que ya con quienes hemos compartido más o menos lo saben y están al tanto. Em, yo suelo hacer aproximadamente 2 horas de clase, ¿sí? 2 horas de lo que es el encuentro así virtual por una cuestión de eh, entiendo que es hasta cuanto un alumno o alumna puede eh, captar temas o incorporar conocimiento, digamos. Pasado a veces ese tiempo, em, es un poco complejo, sobre todo en la noche, cuando vienen eh, con todo el día, digamos, por delante y demás, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta, hoy quizás a ver, no es lineal, no es que todas las clases va a ser el mismo horario no, eso no es así. Pero se los comento, empezamos 18:30, solemos terminar 20:30, 20:45, puede darse alguna vez que terminemos las 21 horas, dependiendo de lo que son los temas y de cómo venga la clase también. Yo suelo hacer algún corte alrededor de esta hora para que podamos descansar un poco y también poder descansar un poco la voz, ¿sí? Porque a veces se da que, bueno, a mí me tocó ir a la mañana, también durante el día estuve haciendo otras cosas y a veces a la noche la voz llega un poco cansada, entonces se complica, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, ahí deben estar viendo la presentación, seguramente, ¿sí? ¿Se ve? Bien, buenísimo. Bueno, objetivos de lo que es la comisión o la materia en sí, digamos. Lo que vinimos charlando y a modo de introducción a lo que estuvimos hablando anteriormente. Esto se los detallo acá y se los comento, va a estar en el programa de la materia, pero en líneas generales, conocer el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, conocer qué son las instalaciones eléctricas y cómo se clasifican, cómo están compuestas, qué tipos existen, cuáles son sus características y uso. Algo importante para ustedes, en función a esto que veníamos hablando, es, bueno, aproximarse al marco normativo, legal y técnico, ¿no? O sea, cuáles son las normativas que regulen un poco las instalaciones en general, conocer las canalizaciones, los conductores, eh, los distintos tipos que existen y con los que se van a encontrar en la industria en general o incluso en sus domicilios, como le decía, y identificar circuitos electrónicos, los componentes, observar un poco o comprender de dónde es que sale todo esto de las leyes de Ohm y de Kirchhoff y demás, que también vamos a ir hablando, a comprender el funcionamiento de los circuitos, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer, digamos? ¿O cómo lo vamos a abordar? De lo general a lo particular, o sea, ir de los casos prácticos a lo que es la teoría. Por eso yo les decía, pensemos en un caso práctico o vamos a trabajar con distintos planos o distintos circuitos que nosotros tengamos de la práctica para empezar a ver cuáles son los materiales con los que nos vamos a encontrar, cuáles son los componentes y cuáles son las consideraciones desde el punto de vista de las instalaciones que tenemos que tener en cuenta. No solo por lo técnico, sino por lo que es la parte de seguridad, que es lo que más a ustedes van a poner en práctica y lo que más van a tener que conocer el día de mañana cuando ya estén ejerciendo, digamos, lo que es la profesión. Una cosa que les quería comentar y que les digo siempre, yo no proyecto la pantalla completa porque si proyecto la pantalla completa dejo de ver todo mi escritorio y si dejo de ver todo mi escritorio, dejo de ver si alguien me escribe, dejo de ver si se me fue la señal de internet o no. Esto después igual yo se los voy a compartir, digamos, esta presentación Power. Por ahora traten de ir siguiéndola, digamos, a través de lo que puedan llegar a ver. En algunos casos se va a ver un poquito más chico, en otros casos se va a ver mejor,
pero lo hago de esa manera por lo que les comentaba. Sobre todo que si se me llega a desconectar internet no puedo ver y me ha pasado de seguir hablando y hablando y hablando y estuve hablando como 10 minutos y resulta que era que se me desconectaba internet y no lo podía ver, digamos. Si ustedes llegan a ver que en algún momento se corta, digamos, es porque probablemente se me fue la señal de internet, no se vayan porque vuelve a los minutos, digamos, ¿sí? No es que me fui, no lo saludé y dejé de presentar de un momento para el otro, no, es simplemente porque me quedé sin conexión. Así que quédense que después a mí automáticamente se vuelve a conectar y vuelvo a presentar. A modo introductorio y para empezar ya con algunas cuestiones relacionadas a lo que es el contenido de la materia, a mí me pareció importante hacer una diferenciación entre lo que es la electrónica y la electricidad, un poco los dos grandes temas que nosotros vamos a abordar en la materia. ¿Qué es la electricidad o un poco a qué se refiere? Bueno, un poco el camino, el flujo, el movimiento que hacen los electrones dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Lo que es el fenómeno físico, ¿no? O sea, con lo que ustedes van a encontrarse, digamos, cuando conectan, por ejemplo, su televisor, ¿no? O su heladera o su aire acondicionado. Está claro que si no tienen electricidad, no van a poder, por ejemplo, estar en este momento conectados con la computadora, mirar a la noche la televisión, sacar una bebida fresca de la heladera y demás. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no hay electricidad. La electricidad es un poco esta magnitud, este flujo de electrones y por eso es el fenómeno físico en sí. Particularmente, la primera diferencia que tiene es que está conectada o está directamente relacionada con la conexión de elementos pasivos. Después vamos a meternos más en esto, vamos a empezar a ver más la diferencia que es un elemento pasivo, que es un elemento activo y demás, pero a grandes rasgos, esto es una introducción, eh, está conectada con distintos elementos como puede ser resistencias, capacitores, similares, digamos, a una fuente de energía, ¿no? O sea, nosotros conectamos lo que es por ejemplo, un televisor o una lámpara o lo que sea a una fuente de energía, digamos. La electrónica trabaja con la electricidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la electrónica, si nosotros tenemos un componente como un transistor, como un circuito integrado, como un PIC, lo que sea, vamos a requerir de esta corriente eléctrica también, de lo que es la electricidad en sí. Pero acá tenemos o solemos hacer una diferenciación con otro tipo de componentes. Nosotros cuando hablamos de transistores, de diodos, de capacitores, de tiristores y demás, de microcontroladores, lo relacionamos más con la electrónica. Bueno, esos son elementos activos, digamos, ¿no? Es esa primera gran diferenciación que tenemos entre una y la otra. No significa que no estén relacionados, sí, están directamente relacionados. ¿Por qué? Esto que le decía, bueno, nosotros queremos conectar un diodo, un transistor, un circuito integrado y demás, y vamos a requerir de esta electricidad o de esta corriente que se va a producir o movimiento de electrones, ¿no? De nuevo, es muy introductorio, es una pequeña diferenciación, vamos a ir de los casos, digamos, generales a los particulares, ¿no? Fíjense otro concepto. Bueno, la electrónica se refiere a cualquier dispositivo que utiliza electricidad o señales electrónicas. Bueno, la televisión o un televisor o una computadora y demás es electrónica, ¿no? Utiliza distintas señales y componentes electrónicos, ¿no? Algo más micro. Yo siempre digo, bueno, la electrónica es algo más micro. La electricidad tiene que ver con algo más macro, ¿no? Lo micro en esto, bueno, pequeños capacitores, pequeños transistores y demás. ¿La electricidad con qué la relacionamos? Bueno, con la fuente, ¿no? Con el fenómeno físico, con lo que es la alta tensión, con lo que es la media tensión. Bueno, esa es como una pequeña diferenciación que nosotros hacemos. ¿Y cómo vamos a empezar a abordar los temas? Particularmente en lo que son las instalaciones eléctricas, acá ya empezamos a ver algo que no les va a gustar tanto. Así porque sí, van a ver esto, ya esto es
un diagrama unifilar, que le dicen. Es importante que sepan que existe esto. No necesariamente tienen que aprenderse de memoria los dibujos y los diagramas. Yo tampoco me los acuerdo de memoria, digamos, cada uno de estos dibujos. Es el diagrama del tablero eléctrico. Exactamente, en un tablero eléctrico ustedes se van a encontrar con, por ejemplo, este diagrama. ¿Qué quiere decir? Bueno, si ustedes se encuentran, abren un tablero eléctrico, por ejemplo, de su casa, se van a encontrar con que pueden tener este diagrama unifilar. ¿Qué les dice? Bueno, a grandes rasgos, seguramente lo deben estar viendo muy chico, lo vamos a tratar de agrandar un poco, pero ¿qué les dice? Bueno, ustedes en el circuito en su casa van a tener un interruptor general, después vamos a ver qué función cumple, un interruptor diferencial, después vamos a ver qué función cumple, y pequeños interruptores automáticos que son como básicamente llaves térmicas, como nosotros conocemos en el día a día, en la normal. Y cada una de estas representan los distintos circuitos que nosotros nos vamos a encontrar en casa. Si una instalación está bien diseñada, tiene que poseer todos estos componentes, digamos, como parte de sí y como para asegurar la operación y la seguridad de la instalación. Cada uno de estos que ustedes ven acá, por ejemplo, representan el circuito de iluminación, cada uno de estos, o el siguiente, representa el circuito de los tomas que ustedes tienen en su casa, donde enchufan la tele, donde enchufan a cargar el celular, la computadora. Otro circuito representa el horno o cocina eléctrica, otro para la lavadora, la vajilla o el aire acondicionado, etc. ¿Por qué se hace eso? Básicamente por cuestiones de seguridad. ¿Y por qué por cuestiones de seguridad? Porque la normativa nos los pide. Cada instalación tiene que seguir ciertos lineamientos para que básicamente poder cumplir y hacer frente a todos los consumos con los cuales nosotros tenemos en casa. Una tarea que ustedes podrían hacer sería fijarse en el tablero de su casa cuántas, por ejemplo, llaves térmicas tienen, o si se encuentra el disyuntor, o si se encuentra un interruptor general y demás. Eso les va a empezar a dar una pauta general o una idea general de los circuitos que ustedes tienen en su casa. ¿Sí? Sobre todo, después vamos a traer y vamos a mostrar imágenes de las nuevas instalaciones y demás, cómo están dadas. Ustedes deberían tener separados los circuitos tal como lo estaban figurando ahí. Por un lado la iluminación, por un lado los tomas, por otro lado el aire acondicionado. ¿Por qué? Y porque hay ciertos aparatos eléctricos que consumen más corriente que otros. No es lo mismo el circuito de iluminación con todas lámparas LED que tienen bajo consumo, a, por ejemplo, el aire acondicionado que seguramente en todos estos días, quienes tengan, han estado dándole uso al aire acondicionado constantemente. No es lo mismo el consumo. Seguramente la factura de luz, cuando pase marzo, va a ser mucho menor el consumo que ahora en estos meses de enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Por los aparatos que ustedes están utilizando. Por ejemplo, 1, 2 aire acondicionados, de nuevo, quien tenga o quien los tenga. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Y bueno, porque nosotros piensen que tenemos que tratar de diseñar la instalación como para que pueda soportar todos estos aparatos conectados en simultáneo. Piense que la normal de una casa, de un domicilio, de nuevo, vamos a partir de un domicilio para después movernos a una industria. Nosotros nos vamos a encontrar con que vivimos, no sé, o con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras familias y demás, nos vamos a encontrar con que de repente tenemos cargado el celular, está conectada la heladera, ahora tenemos un microondas, tenemos un aire acondicionado por ahí por cada habitación, el lavarropa, y no todos esos artefactos son de bajo consumo, por lo cual el consumo es interesante. Bueno, la instalación está diseñada para poder soportar todo eso en simultáneo, es algo que vamos a ver. Y eso nos va a permitir ir conociendo los distintos elementos que están dentro de una instalación eléctrica. Sí, Rolando. Perdón que te consulte. ¿Eso es, el tablero es de una casa
o de una industria? Eso es de una casa. Fíjate que... Perdón que te tutee, ¿no? No, dale, por favor. Vos para diseñar el tablero tenés que sumar las cargas, ¿no? Sí, en realidad lo que son los consumos. Yo tengo que diseñar que tengo 1, 2, 5 térmicas, ¿no? Yo tengo que sumar las 5 térmicas juntas para ese diseño. A ver si te llego a entender. Te escucho Claro, medio yo tengo cortado y como que se acopla, digamos. A ver, vos lo que tenés que hacer primero es considerar lo que te diga la normativa. ¿Sí? La normativa no dice que vos tenés que tener como máximo 63 amperes. Claro, por eso, a ver, después... ahí te da mucho más. Claro, bueno, el tema que después vos vas a diseñar tu instalación en base a los consumos que tengas. ¿Entendés? Si tenés más de 63 amperes, vas a tener que diseñar tu instalación de manera tal que pueda soportar todos esos consumos. ¿Entendés? A través de las protecciones que utilices, a través de los cables que utilices y demás. Y en función a eso también va a ser el suministro que vos le pidas a la distribuidora, si es algo monofásico, si es algo trifásico y demás. Por eso es que está relacionado y hay que ver cuáles son. No obstante, esos valores que figuran ahí, 25, 20 y 16, hay que verlos. Eso es, de nuevo, un gráfico estimado, habría que hacer un cálculo y demás. Hoy, fíjense que muchos de los dispositivos que nosotros tenemos en una casa tienen un consumo mucho más bajo, digamos, ¿sí? Y todo eso que figura ahí es pensando que sea un consumo en simultáneo, como lo que decíamos anteriormente. Ahora, ¿vos por qué querés saber eso? Bueno, si te pasás de los 63 amperes, vas a tener que considerar utilizar las protecciones adecuadas, como te decía, los cables adecuados, y en todo caso vas a tener que considerar en tu distribuidora, ya sea de Enor, de Sur y demás, qué tipo de instalación tengas, si tengas una instalación más bien monofásica o si necesites una instalación trifásica como para hacerle frente a todos esos consumos, ¿sí? También lo vamos a ver, digamos, lo vamos a ir viendo eso. Está bueno, porque es cierto lo de los 63 amperes. Sí, Mariel. Profe, y también por térmica no van una cierta cantidad de bocas, o por lo menos de lo que es iluminación y tomas. Exactamente. La normativa te dice que vos podés tener por circuito, o sea, por térmica, una cierta cantidad de bocas de iluminación, una cierta cantidad de toma corriente, una cierta cantidad de tomas de usos especiales y demás. Eso te lo dice la normativa. Y si te pasás de eso, bueno, vas a tener que implementar otro circuito. Otro circuito es otra canalización, poder pasar otros cables por otro circuito y demás. También lo vamos a ir viendo. Digamos. Esa es la idea un poco de las cuestiones que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Está bueno que les resulte familiar esto, ¿sí? Que al menos estas preguntas implican que algo de esto han visto o al menos trabajado en algún momento. Sí, la normativa te dice que vos podés tener hasta 15 bocas por circuito. ¿Qué son las bocas? Bueno, lo que nosotros tenemos en el techo, a donde vamos a conectar, por ejemplo, luces. Entonces, si vos tenés una cantidad de bocas superior a 15, ya no te va a servir un único circuito. Vas a tener que preparar otro circuito más, controlado por otro interruptor, o sea, otra llave térmica, digamos. Entonces, por eso la idea, y por eso les comentaba esto de pensar en un plano de sus casas y pensar, bueno, cuántas bocas de iluminación vamos a tener, cuántas tomas corrientes vamos a tener y demás. Si quizás no lo imaginan, pueden ver qué es lo que tienen en su casa, pueden relevar qué es lo que tienen en su casa y demás. Y en base a eso, pensar en lo que es la planificación, ¿sí? Hasta ahí me van siguiendo, no sé, Rolando, si quedó medianamente claro lo que comentabas o lo que preguntabas. Sí. Sí, no, a mí me llamó la atención de sumarlo, pero no, está bien. Lo que puedo hacer ahí es hacer 2 secciones cuando Exactamente. Después vas a tener 2 tableros, después vas a tener un tablero quizás para, no sé si planta alta, planta. Hay que ver
en este caso puntual, ¿de qué se trata? Si seguramente se trate de un domicilio con 2 plantas. Fíjense que ahí tienen lo que es la lavavajilla, seccionado lo que es el baño de otra manera. Bueno, eso hay que ver por qué puntualmente se hizo de esta manera. Esto es únicamente un ejemplo para que nos empecemos a familiarizar con lo que van a ser los circuitos, ¿sí? Y que ustedes empiecen a ver con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Acá ya vamos a ver qué significa esto de los 10 amperes, qué significa esto de los 2 por 1,5 más el T, qué significan cada uno de estos símbolos, por qué están hechos de esta manera, por qué en un caso es de 1,5, en otros de 2,5, en otros 6, en otros de 4, digamos, por qué es de esa manera. Bueno, la idea es que todo eso lo vayamos viendo a lo largo de lo que es la materia, ¿sí? Y básicamente, ¿quién o qué es lo que a nosotros va a hacer o nos va a guiar o nos va a dar el apoyo como para hacerlo, o de dónde nosotros tenemos que sacar esto? De la normativa, básicamente. ¿Qué normativa es? Bueno, la normativa que nos da la Asociación Electrotécnica Argentina, la AEA, como pueden encontrarse en internet. Particularmente es una entidad que regula distintas cuestiones relacionadas a las instalaciones eléctricas en nuestro país y que nos dice cuáles son las secciones mínimas que tenemos que adoptar para los conductores, cuáles son las cantidades mínimas, esto que decíamos, de toma corriente que puede haber por instalación, si tenemos una instalación a la intemperie, cómo debemos protegerla, si tenemos que realizar un tablero, cómo debemos realizar y qué consideración tenemos que tener en cuenta, dónde pueden estar ubicados esos tableros y cómo tienen que estar protegidos. Todo eso nos lo dice la normativa. En ese archivo que ustedes vieron y que pueden empezar a observar y que les compartí en la bibliografía, cuáles son las secciones adecuadas para determinadas instalaciones y demás. Eso nos lo dice la normativa. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta junto con otros aspectos a la hora de planificar y de relacionar, digamos, estas cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque, a ver, la normativa por algo tiene carácter, digamos, de norma y tiene todos estos lineamientos, pero nosotros no debemos, digamos, dejar de considerar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que es la economía, ¿no? Más allá o independientemente de lo que un cliente pueda pedir o una fábrica pueda realizar, nosotros tenemos que considerar todos estos aspectos. Desde el lado de ustedes, o lo que les ocupa a ustedes, es la parte de seguridad, ¿no? Revisar o saber que todas las instalaciones cuentan con distintos dispositivos de maniobra que de alguna manera protejan a las instalaciones y a las personas que están en ella, ya sea en su casa, en otra casa, o en una industria, en un establecimiento comercial, lo que sea. Si el consumo es de una determinada cantidad de amperes, bueno, nosotros nos vamos a guiar por esta normativa que yo les fui compartiendo. Pero a la vez, nosotros, como les decía, tenemos que considerar lo que es la economía, un factor que es fundamental hoy en día porque nadie quiere gastar un peso de más. Hay que considerar lo que es la mano de obra, los materiales, distintos fabricantes. No es lo mismo considerar, por ejemplo, un disyuntor o una llave térmica, marca no sé, Schneider Electric, que otra que sea china. Digamos, probablemente si ustedes conectan un disyuntor, una térmica Schneider Electric, por ahí les dure 30, 40 años. Porque, bueno, por lo que nosotros sabemos cómo son estos fabricantes y de dónde provienen los componentes y demás, qué particularidad tiene. Y por ahí vale 3, 4 veces más de lo que cuesta otro elemento de maniobra de otra marca, ¿no? Después, cuando pensemos en una instalación, tenemos que saber que probablemente esa instalación sufra algún tipo de modificación o cambio a lo largo del tiempo. Esto piénsenlo en sus casas. Seguramente sus casas en algún momento han hecho un anexo de un nuevo toma de corriente para instalar un aire acondicionado. Seguro lo han hecho, digamos.
o es muy probable, ¿no? Si instalaron un aire acondicionado, seguro habrán visto que colocan un tomacorriente que parece un poquito más ancho. No sé si lo han visto o si lo hablo así muy en criollo, ¿no? El de 20 amperes. Exactamente, que es de 20 amperes. Tiene mucho consumo. Exactamente, si ustedes quieren conectar lo que es el conector o el cable del toma corriente, lo quieren enchufar o conectar en lo que es un toma común, como en el que conectan el celular, se van a encontrar con que las patas no entran, digamos. Van a encontrar con que no es el acorde para eso. Entonces, hay otros tomacorrientes que son de 20 amperes. ¿Por qué? Y bueno, porque se supone que el aire acondicionado, con su instalación, con el compresor y demás, consume más y está diseñado de esa manera. De hecho, pueden observar el conductor del aire acondicionado que tiene una sección mayor. Seguro si lo agarran y lo comparan con el de la televisión o con el velador que tienen, van a ver que es mayor. Bueno, ¿eso por qué? Porque el cable de por sí es más grueso, está preparado para otra corriente eléctrica. Entonces, su instalación, ¿qué debería ser? Bueno, flexible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos anexar o agregar un nuevo toma corriente, o dos, o tres, o los necesarios, y que la instalación básicamente se banque esos consumos, ¿sí? La realidad es que lo que a nosotros nos baja, hablando en términos bien, como les decía criollo, la distribuidora, Edenor, Edesur, según donde vivan cada uno de ustedes, nos permite a nosotros tomar directamente, o mejor dicho, abastecer y poder instalar, por ejemplo, aires acondicionados en nuestra casa. Ahora, si nosotros queremos pensar o queremos armar un taller en el fondo de casa donde empecemos a tener máquinas, una cortadora, una moladora, un torno, una soldadora y demás, ya tenemos que ver si nos alcanza con esa instalación monofásica, si los cables que tenemos, la sección de los conductores que tenemos son las adecuadas, si básicamente no vamos a conectar todo eso y no nos va a volar por los aires la instalación. Bueno, todo eso tiene que ver cómo esté diseñada, digamos, y construida o realizada su instalación eléctrica. Toda esa cosa la vamos a ir viendo a lo largo de, como decía, de esta primera parte. Debe existir cierta interrelación con otras instalaciones, bueno, tener en cuenta instalaciones de agua, instalaciones de gas, ¿no? Evitar consumos innecesarios, evitar pérdidas muchas veces por a veces materiales que están dañados y demás. Pero por sobre toda la cosa, garantizar la seguridad y la confiabilidad. Y todo esto está relacionado con los materiales que nosotros vamos a utilizar. Toda instalación eléctrica siempre va a respetar lo que es normativas y los códigos vigentes. Esto que les comentaba, la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas, distintos códigos de edificación municipales de acuerdo a donde estén ubicados, la ley de seguridad e higiene, ¿no?, que ustedes bien conocen, distintas habilitaciones o consideraciones que tengan que ver respecto a lo que es bomberos, aseguradoras, lo que es la compañía proveedora de servicio eléctrico, esto que les decía, Edenor, Edesur y demás, y el ENRE. Digamos, nosotros todo lo que hagamos, ya sea en una casa o en una industria, tiene que respetar todos estos organismos, digamos, todas estas normativas. Pero por sobre todas las cosas, todos los materiales que se utilicen en una instalación eléctrica tienen que cumplir con la normativa IRAM o IEC, que es una normativa internacional. Eso tiene que ver si son materiales fabricados en el extranjero y demás. Sí o sí, digamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera que tengan este sello nos da cierta garantía desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Que tenga el sello IRAM, que los cables tengan la sección y adentro la cantidad de alambres de cobre correspondiente. Vieron que les debe llamar la atención, y si en algún momento han comprado, ustedes entran en Mercado Libre y de repente se encuentran con que, no sé, 1 metro de cable de 2,5 vale, vamos a suponer, 600, 700, 800 pesos, supongo. Pero entran en Mercado Libre y de repente se encuentran con que encuentran una oferta que dice 350 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes cuando pelan esos cables se encuentran con que
con que ese cable más económico tiene 3 pelos de cobre, digamos, o 3 alambres de cobre, digamos. Lo cual resulta muy peligroso porque si bien la sección nos da esos 2,5 milímetros, resulta que adentro tiene 3 pelitos de cobre nomás. Y eso es muy peligroso dependiendo para qué parte de la instalación nosotros vayamos a utilizarlo. Por ejemplo, un circuito de tomas, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces el ahorrar en materiales eléctricos puede representar un problema a futuro, ¿sí? Por eso esto de resaltar lo que es la normativa. Fíjense, un pequeño gráfico, yo ahí lo estoy agrandando, de lo que es un circuito, digamos, eléctrico que ustedes se pueden encontrar en sus casas, básicamente, ¿sí? O ustedes observan, van a encontrar como 3, digamos, partes importantes en este podría ser un circuito de iluminación común, ¿no? Una lámpara, un interruptor, y lo que es la parte del conexionado, donde se van a encontrar con la fase y con el neutro. Muchas veces mal llamado positivo y negativo, ¿no? Les o deben haber escuchado que siempre le dicen, no, acá está el negativo, acá está el positivo y demás. Lo criollo, lo que decimos, este es el positivo, este es el negativo. No, no hay positivo, no hay negativo. O positivo podría ser en algunos casos, negativo no es. Fase o vivo o neutro, digamos. Después nos vamos a encontrar con el conductor de puesta a tierra y demás. Pero ustedes, recuerden, van a ser profesionales y siempre está bueno hablar con el vocabulario adecuado, digamos, ¿no? En esta instalación, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Bueno, este conjunto de conductores, la fase y el neutro. Después vamos a encontrar lo que es la lámpara, que en este caso vendría a ser la resistencia eléctrica, y después nos vamos a encontrar con un interruptor, básicamente que va a ser el mecanismo de accionamiento, lo que nos va a permitir prender y apagar. Y después en el medio conductores eléctricos. Estos conductores, si ustedes quisieran, y revisan, por ejemplo, la lámpara que cuelga del techo de su casa, se van a encontrar tal cual con esto que figura acá. De la lámpara van a encontrar 2 cables, uno que probablemente vaya al neutro, otro que vaya a lo que es la llave de iluminación, ese famoso retorno que le dicen, y después van a tener una alimentación, que es la fase, que va a ir que va a ir directamente a la llave. Y después el neutro va a ir a lo que es la lámpara también. ¿Por qué se hace de esta manera? Algo importante que debería ser así. Y cómo ustedes pueden identificarlo rápidamente. Las instalaciones, si están bien hechas y se siguen la normativa, deberían estar proyectadas con un código de colores. Los conductores tienen colores que identifican a qué tipo de conductor representan. El neutro, por ejemplo, lo podemos encontrar con el color celeste, algunas veces un celeste un poquito más fuerte, algunas veces un poquito más claro y demás, pero es celeste, básicamente. Ese es el conductor neutro. Después lo que es la fase, podemos encontrarla con el color rojo, con el color marrón, en algunos casos con el color negro también y demás. Ese color va a representar la fase o el vivo, conductor el cual nosotros tenemos que tenerle más respeto, digamos, ¿no? Más cuidado, ¿sí? Y después el retorno. Acá en el gráfico está en negro, generalmente es de color blanco, o debería ser de color blanco. Después, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una construcción en su casa, en un edificio, lo que sea, muchas veces los instaladores, ese cableado lo hacen a veces con el color negro y demás. No debería ser blanco. ¿Sí? Generalmente el blanco representa el retorno. ¿Esto quién lo dice? La normativa. La normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina nos dice o nos orienta cuáles son los colores. Colores que también sirven a nivel mundial, ¿no? A nivel general. El otro conductor restante que no está es el conductor de puesta a tierra, que generalmente lo encuentran, como ustedes bien saben, en color amarillo y verde, digamos, ese color mixto, ¿no?
que básicamente representa lo que es la protección o lo que es la instalación de puesta a tierra. Toda parte metálica de una instalación eléctrica debería estar conectada a tierra. Debería también llegarle un conductor a tierra. Por eso ustedes pueden encontrarse con que si de repente tienen una boca de iluminación en el techo, quizás tenga, le hayan anexado el conductor de tierra y toda la instalación esté como conectada, todas las partes metálicas estén conectadas a tierra. Esto ya lo vamos a ver, pero es para evitar básicamente que si ocurre alguna fuga porque se peló algún cable, porque de repente quedó la instalación con tensión, básicamente no se queden pegados, ¿no? Como bien conocen. Rolando, sí. Con respecto a la puesta a tierra, entonces era medio una locura lo que hacían tiempos atrás, poner en la caja, atarle un cable con un tornillo a la caja metálica, atarle la puesta a tierra ahí. Claro, el tema es... Y lo tenían atornillado ahí. Claro, el tema es después qué pasa. ¿No? O sea, ¿a dónde iba ese conductor? Totalmente. El tema es, ¿a dónde va ese conductor de tierra? Técnicamente, ese conductor de tierra tiene que estar conectado a una jabalina o a la instalación propia de puesta a tierra, digamos. Si no, carece de sentido y conectarlo de alguna manera o como parte de la instalación no tiene sentido justamente por lo que vos decís. También lo vamos a ir viendo. Todos los conductores de puesta a tierra tienen que ir a una canalización o un peine común, digamos, de cableado, que eso esté conectado a la jabalina. ¿Para qué? Para ante cualquier descarga, entre comillas, eso vaya a tierra, digamos, y básicamente no nos quedemos pegados. Y bueno, si falló de alguna manera el disyuntor o falló en otra instalación, que esa, digamos, descarga que pueda existir también se vaya a tierra y básicamente no suframos ningún tipo de accidente. ¿Por qué? Es una pregunta, pero lo deben saber, digamos. ¿Por qué se debe, digamos, conectar el conductor neutro a lo que es la boca de iluminación y no el conductor de fase, digamos? ¿Por qué creen que es así? Porque si por algún motivo se quisiera cambiar el foco, no se podría interrumpir la corriente eléctrica de ese modo. Exacto. A ver, siempre que uno va a trabajar con electricidad, lo primero que tiene que hacer es, de alguna manera, respetar las famosas 5 reglas de oro que seguro ustedes la vieron. En casa, nosotros no le ponemos un candado al tablero, generalmente no hacemos esas cosas, no ponemos toda la instalación a tierra y demás, pero lo que sí debemos hacer es cortar, digamos, el suministro. ¿Cómo? Bueno, básicamente bajando todas lo que son las llaves térmicas de los circuitos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si uno quisiera ir a cambiar una lámpara o de alguna manera manipular con el conductor neutro, conectado en lo que es la boca de iluminación, se podría asegurar que no hay tensión. Esto no es 100% seguro, digamos. Recuerden que ustedes se pueden encontrar con un cableado, recuerden que en una boca de iluminación llegan muchas veces distintos caños que salen bifurcados a otros ambientes o de la casa o de la industria y demás, por los cuales muchas veces circulan otros conductores. Entonces, por eso es que siempre lo primero que se dice es, bueno, vamos a bajar lo que es la llave térmica y cortar el suministro. ¿Para qué? Para, bueno, de alguna manera asegurar. No obstante, siempre está bueno corroborar a través de algún otro dispositivo que efectivamente los cables no tengan corriente, digamos, ¿no? Que no esté circulando corriente eléctrica por ello. Pero el tener conectado el neutro de alguna manera nos permite poder cambiar la lámpara con tranquilidad, ¿no? Es como, por eso se le hace la diferencia entre el conductor vivo y el conductor neutro. El vivo, ¿por qué? Bueno, el vivo tiene técnicamente la circulación de la corriente eléctrica. Esto tiene que ver
por la señal senoidal de la corriente alterna y demás, cuestiones más de física, ¿sí? Algo que nosotros no nos vamos a meter tanto porque si no, como le digo, no nos va a dar el tiempo para ver todo lo que hay para ver de la materia, ¿sí? Pero de alguna manera el conductor neutro es el conductor que no lleva, digamos, o no, digamos, no lleva lo que es no conduce, entre comillas, lo que es la electricidad. Es muy, muy por arriba la explicación, de nuevo, tiene que ver con la señal senoidal de la generación de la corriente alterna y de los ángulos y demás, de cómo va variando eso a lo largo del tiempo, que es más físico y más matemático, ¿sí? Pero ustedes deberían, si bajan, por ejemplo, lo que es la boca de iluminación y la observan, deberían encontrarse con ese conductor neutro que va conectado al portalámpara y después otro conductor que va conectado a lo que es la llave de iluminación. Ese es el famoso retorno. Eso debería ser en todas las bocas de iluminación que ustedes tienen en el techo. Todas las bocas de iluminación que tienen en el techo deberían seguir a este diagrama, digamos, ¿no? Eso para empezar a familiarizarnos con lo que son las instalaciones eléctricas en sí. Si en algún momento lo observan, están en su casa y alguien lo quiere ver, podrían corroborarlo. No quiere decir que son los únicos 2 cables que van a pasar por ahí. Seguramente va a haber otros cables que justo estén pasando por esas bocas. Después vamos a ver el tipo de boca, minión, octogonal, rectangular, etcétera. Vamos a verlo, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se genera esta corriente eléctrica o la tensión que a nosotros nos llega a nuestra casa? Estos 220, 223, 218, 230 y tantos en algunos casos. ¿Cómo se genera? Bueno, le dejé un video, digamos. El video es del canal Encuentro de hace unos años atrás. La verdad que es súper interesante y es muy preciso también con la información que da, ¿sí? ¿Querías comentar algo, Elías? ¿Cómo se activó el micrófono? No sé. Les decía entonces, el video es muy interesante, ¿sí? La idea es que ustedes lo vean, después dura menos de 10 minutos, es cortito, y que hagan un pequeño, digamos, a ver, no es un trabajo práctico ni nada, pero sí que lo podemos discutir, lo que es la clase que viene. Yo les dejé unas pequeñas pautas de trabajo para que podamos debatir el lunes que viene. Y la idea es que, porque con la observación del video, hay muchos videos de esto, hay mucha también teoría al respecto. Lo que tiene el video es que ustedes les va a permitir a ustedes identificar rápidamente cuáles son como las distintas etapas que existen o con las que nos encontramos para que la energía eléctrica llegue a casa, a la industria a la que trabajamos, a la oficina, a la universidad. Digamos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes vean el video para la clase que viene, identifiquen cuáles son las etapas, que probablemente ya las sepan o las hayan visto, y después cuáles son los niveles de tensión asociados a cada etapa. ¿Por qué? Bueno, al principio se van a encontrar que hay una cantidad gigantesca de tensión en kilovolts, y después van a ver cómo todo eso se va reduciendo hasta lo que es la baja tensión, que es la que nosotros tenemos en casa. Y esa identificación nos permite a nosotros ver con qué etapa del proceso, digamos, se relaciona y con lo que van a poder observar en el video. Digamos, es una pequeña, digamos, actividad. Así lo charlamos y lo debatimos la clase que viene, ¿sí? Se los dejo como para que hagan. Eso va a dar pie a entender cómo desde un principio, o qué es lo que se hace en un principio, para que básicamente nosotros podamos conectar todos los artefactos que tenemos conectados en casa. Eso nos permite entender. Y cómo es que se genera, digamos, a través de distintos procesos, los cuales tenemos en nuestro país, esa energía eléctrica, ¿no? Esa corriente, digamos, que nos permite a nosotros poder utilizar, como le decía, todos los artefactos eléctricos que tenemos en casa. ¿Alguna pregunta?
aunque se muy oportuno. Bien. Bueno, para cerrar clase de hoy. Esto para pensar, digamos, para ir trabajando. Algo que les comentaba anteriormente, ¿sí? Vayamos pensando en diseñar la instalación eléctrica, como les decía, de sus casas, de una oficina, de la futura casa que quieran construirse el día de mañana. Vayamos pensando en eso, ¿sí? Piensen en armarse un croquis, digamos, ¿no? Con medidas adecuadas. Si no quieren imaginarse o diseñar su casa en internet, van a poder encontrar un montón de planos domiciliarios, digamos, con las 2 habitaciones, con el baño, con el parque, con el garage, con el altillo, lo que sea. Yo hago el ejercicio de que ustedes empiecen a, si quieren dibujarse en una hoja 4, un croquis de, como les decía, de una planta, una casa. Yo diría de hacerlo de una única planta, digamos, ¿sí? De una única, a ver, podemos trabajar de un edificio también si quieren, pero no, de nuevo, no nos va a dar todo el espacio de la materia como para atacar todos los temas y como, fíjense, a ustedes fueron diciendo, no, pero esta instalación puede tener más cantidad de consumo, qué hay que hacer o cómo hay que diseñarla. Bueno, yo diría de pasar, de hacer algo más chico para después pasar a algo más general, digamos. Entonces, por un lado, vayan imaginándose o diseñando un croquis, como les decía, de una casa. Solo el croquis, nada más. No tienen que hacer nada más por el momento. Y por otro lado, sí dice, ¿qué dice lo que es la ley de higiene y seguridad sobre las instalaciones eléctricas, sobre la seguridad en las instalaciones eléctricas? Seguramente van a aparecer conceptos como distancia de seguridad, etc. Vayan pensando y vayan investigando. Ustedes esto seguramente algo habrán visto en otras materias, seguro. Y si no, vayan viendo en qué parte está, en qué capítulo de la ley está, qué es lo que dice, cuál es el ámbito de aplicación, o sea, si apunta más a cuestiones generales, si apunta a industrias y demás, ¿sí? Esto queda como, no para la clase que viene, pero sí para que lo vayamos trabajando, ¿no? Porque la idea es que de acá a que termine esta primera parte, ustedes puedan hacer o puedan pensar en al menos diseñar la instalación eléctrica de este caso que yo les decía, ¿sí? Pensando en distintos aspectos que hay que tener y distintos cálculos que vamos a ir haciendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Hablé demasiado hoy. Mañana no sé si voy a llegar con vos, pero vamos a descansar bien ahí. Vamos a hacer los ejercicios. Profe, yo no sé si entra dentro del programa, pero a mí me llama mucho la atención lo que es las instalaciones de paneles solares Ajá. como recurso renovable. No sé Ajá. si entra o podemos llegar a algo. A ver, no está previsto, como les decía al principio, la materia, a ver, la materia se llama, como les decía, instalación eléctrica y electrónica. Nada más que eso, no se llama ni diseño, ni proyecto y ejecución, no se llama instalación eléctrica de baja tensión o seguridad en las instalaciones. Nada, la materia se llama así. Entonces, es muy amplia. Podríamos ver un montón de temas, e incluso cuando ahora les actualice lo que es el programa de la materia, van a ver que hay un montón de temas. La realidad es que, al menos en esta primera parte, no está previsto, no se descarta para lo que es la parte más relacionada con la electrónica, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar a incorporar algo de las instalaciones de los paneles solares y demás, y distintas cuestiones. Está bueno el tema. La particularidad con la que nos seguimos encontrando y desafiando hoy en día es en el costo que tiene eso y lo que representa muchas veces para las industrias hacer una inversión, ¿no? en paneles solares y demás, ¿sí? Entonces, vamos a tratar si lo podemos incorporar en la segunda parte. La realidad que a mí con esta materia me encantaría hacer un montón de cosas.
como les decía, la parte práctica sería espectacular, en la que ustedes se encuentren realizando algunos trabajos de soldadura, digamos, de plaquetas y demás, que siempre viene bien como para, si en casa tienen que realizar alguna reparación y demás, siempre viene bien cómo manejar un soldador, cómo, por ejemplo, identificar la llave térmica, un disjuntor, viene bien. El tema es cómo nosotros podemos hacer todo eso en las clases que vamos a tener. Vamos a tener algunos feriados, va a haber alguna clase en abril, como les decía, que vamos a cambiar la modalidad también por una cuestión personal. Entonces, bueno, veremos si podemos hacer todo. Fíjense que ya son casi las 9, digamos, y bueno, hay mucho más para armar, incluso en los apuntes que yo les voy a ir compartiendo. La realidad es que la materia es muy amplia. Para la parte de electrónica vamos a ver si podemos incorporar algo de paneles. Sí, Lorena o Florencia creo que levantaron la mano. Profe, Sí. le pregunto porque no me quedó como muy claro. Ajá. El croquis que hay que armar, ¿sí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? El plano de la casa y dónde estaría ubicado cada, digamos que el cableado, cómo, no sé. Por eso le pregunto, no me quedó claro. Bien. Por el momento, ustedes piensen en un croquis únicamente de lo que es un hogar, una casa, lo que sea. Únicamente en eso, con las habitaciones que quieran que tengan, con los baños, con la cocina, con el comedor, con el garaje. Con las medidas, esta habitación tiene 3x3, el living tiene, no sé, 4x3, bueno, solo eso. Pueden reproducir lo de su casa, por ejemplo, que es más fácil muchas veces. Y si no, la tercera opción es descargar o buscar algún croquis, un plano de una casa que tenga las medidas. Si no tienen las medidas, se lo pueden poner ustedes. Las medidas, yo me sé, dimensiones de los ambientes, ¿no? A eso me refiero. Solo eso por ahora. La idea es que a lo largo de las clases vayamos trabajando en, bueno, ahora vamos a incorporar los tomas, vamos a incorporar las bocas de iluminación, vamos a incorporar los tableros, bueno, ahora vamos a incorporar el cableado. Listo, bueno, ¿qué cableado va? ¿Qué secciones van? Eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Pero por ahora solo el croquis. Ok, está entonces, profe. Perfecto. Gracias. De nada. Florencia, ¿querías preguntar algo? Vi que tenías la mano levantada. Ah, buenísimo. Bien, bien, espectacular. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra consulta más? ¿Duda? ¿Profe, va a subir esto a hora de vea o...? Lo subo. Ah, bueno. Ahora no, porque me voy a ir a comer y seguro ustedes también, pero... No dije ahora, ya, profe. No, ya sé. Pero, y además sé que ahora no lo van a abrir tampoco, ni hoy, ni mañana, seguro, estoy seguro de eso. Sí. Pero sí, esto es algo que estuvo buena la pregunta igual. Yo siempre lo que es el PowerPoint de la clase lo comparto. Siempre a la otra clase ya lo tienen, digamos. Siempre hago uno por clase, digamos, para que sirve como guía para ustedes y me sirve como guía a mí para ir trabajando en los distintos temas y ordenarnos, digamos. Así que se los voy a compartir en estos días para que también lo tengan en esta materia y en la materia también que vamos a tener mañana. ¿Sí? Y una pregunta más. ¿El link de Todo. mañana lo va a poner en EVEA, profe? No, todavía no lo actualicé. Lo que Ah, pasa es que hoy estuve actualizando, la realidad es que me andaba muy lenta la plataforma, entonces dije, vamos con lo primero, que era lo de hoy, y para mañana durante el día ya van a tener el link de acceso, digamos, al enlace, al Meet. Pero ¿Y no podemos utilizar el mismo, profe? ¿Podemos utilizar el de hoy? Sí, Podríamos utilizar el de hoy. sí, yo voy a ver si uso el mismo. Pasa que a veces me armo el calendario con distintos, como de alguna manera distintas aulas, lo armo internamente así en el Google, como para ordenarme yo también con el resto de las materias, nada más que por eso. Pero igual se los voy a compartir, digamos, para que ustedes se puedan conectar. Es algo que lo armo así para ordenar un poco yo, si no después se me hace un poco de lío con todas las comisiones y demás, ¿sí? Pero para mañana lo van a tener, quédense tranquilos. Eso y el resto de las apuntes y demás cuestiones.
Mañana 6:30, ¿no? Uy, 6:30. Perfecto. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más dudas, nos veremos mañana o la semana que viene. No sé quién está mañana, quién no. Yo por las dudas les comento. Espero que les haya sido ameno, espero no haber sido aburrido. Solo a modo de agregado, la materia de mañana es un poco más aburrida, digamos. Eso se lo aclaro de antemano porque por ahí es mucho más teórica, tiene muchos conceptos relacionados al comportamiento de los materiales y demás, pero de nuevo vamos a tratar de ponerles, digamos, todas las energías como para que ustedes puedan llevarse contenido interesante para lo que viene y para su desarrollo profesional. Y está bueno que siempre tengan preparadas como preguntas que muchas veces exceden a lo que es el tema técnico de la materia. Esto a mí me gusta siempre hablar del ejercicio profesional, de distintas oportunidades laborales, de casos particulares y demás, que si en algunos casos se da que no los podemos responder en clase, yo los puedo traer para la siguiente. A veces se va a dar que quizás porque me ha pasado, traen temas o cuestiones que son muy particulares, que yo no las sé, y bueno, tratamos de averiguarlas para la clase que viene. A mí la verdad es que no tengo ninguna cuestión con el ego y demás, no me molesta decir, mirá, este tema no lo sé, porque prefiero decir, la verdad es que esto prefiero averiguarlo o estudiarlo mejor o averiguarlo con gente que, digamos, conoce más específico. Recuerden, como les decía, el rubro es muy amplio, digamos, lo que son las instalaciones eléctricas. Entonces, quizás a veces hay cosas que ustedes lo ven en sus casas o en la industria donde están trabajando y piensan, no, porque acá podría ir una térmica que el corte o la corriente cortocircuito sea de 6.000 y por ahí yo no lo sé y lo podemos averiguar y traerlo para la otra clase, digamos. Así que toda duda o consulta que tengan siempre es bienvenida y se valora, digamos, la participación, digamos. Eso a mí me viene muy bien, digamos, y me gusta. Así que eso, es todo por hoy. Bueno, chao, profe. Bueno, profe, hasta luego. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao, profe. Fíjense. Hasta luego.